María tiene 12 años, 13 años. Ella entiende, ella sabe que el tiempo ha llegado, que el Mesías ha de manifestarse, el Salvador de Israel y del mundo. Ella sabe que ella es la Virgen del cual habla el profeta Isaías. Y vienen las preguntas a su mente. ¿Qué va a pasar cuando mi papá se entere? Cuando mi mamá se entere. Cuando vea que mi barriga me está creciendo. Yo no estoy casada aún. ¿Qué le voy a decir? ¿Que el Espíritu Santo me embarazó? ¿Qué va a pasar con José cuando él se entere? Yo estoy con José, soy muy amiga de José. A mí siempre me gustó José. Estamos desde la escuela, desde los 5 años juntos en la escuela, y ahora le voy a decir que estoy embarazada del Espíritu Santo. Seguro José me va a dejar, me va a abandonar. ¿Qué van a decir los vecinos en el pueblo cuando me vean embarazada? Voy a estar en boca de todos. Quizás todos empiecen a hablar, a murmurar. ¿Qué va a pasar si ellos van y llaman a las autoridades y me denuncian porque yo, siendo una joven sin estar casada, estoy embarazada? ¿Qué va a pasar conmigo? María corría el peligro de que la mataran a pedradas. Pero a pesar de todo esto, María decide responderle al ángel. No te lo quise el versículo 38. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, haz conmigo lo que quieras. Que el Señor haga conmigo lo que quiera. Ella se sometió a la voluntad de Dios. Ella se puso a disposición de Dios. Más adelante vemos que el ángel, cuando se va, María decide ir a visitar a su prima Elizabeth para comprobar que esto es cierto. Porque quizás ella piensa que está soñando, no lo puede creer. En el versículo 45 vemos que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, embarazada, dice: y bienaventurada la que creyó, hablando de María, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada María, porque le creyó a Dios. Bienaventurada María, porque confió en el Señor. Han pasado los años, han pasado siglos y siglos, y María es una mujer bendecida. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Creyó en su palabra, confió en el Señor. Isaías capítulo 66, versículos 2 dice: esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. O en otras versiones dice: pero este tendrá favor conmigo, al que es humilde, al que es contrito de espíritu, y aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que la respeta, aquel que me cree y aquel que confía en mí. A este miraré. ¿Cómo podemos entonces recibir el favor de Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que Dios manifieste su gracia en nuestras vidas, para que Dios nos abra puertas, para que Dios nos use en la vida de otras personas? Nosotros podemos recibir el favor de Dios si le creemos y confiamos en su palabra. Nosotros podemos recibir el favor de Dios si le creemos y confiamos en su palabra. Cuando Dios nos habla,
cuando Dios trae convicción a nuestras vidas, cuando Dios empieza a mover nuestros corazones y nos pide que nosotros hagamos algo, si nosotros lo obedecemos y hacemos lo que Él nos está pidiendo, entonces vamos a recibir el favor de Dios. Dios nos va a usar. ¿Sabe? Cuando salí de la cárcel para mí fue muy difícil, pero sabía que tenía que hacerlo. Pedirle disculpas a todas las personas a quien yo había dañado. Tenía que pedirle perdón a todas las personas a quien yo había hecho daño. Corría el peligro de que me mataran. Nunca me olvido cuando me encontré con un hombre con el cual tenía mucha rivalidad, mucho odio cuando estaba en el mundo. Recuerdo que cuando me disculpé con este hombre simplemente me abrazó. Recuerdo que le pedí perdón a una mujer a quien yo había hecho mucho daño. La mujer se puso a llorar porque dice que yo le había quitado a ella un peso de encima. Se alegró que yo le haya pedido perdón porque dice es algo que llevaba en su corazón y no la dejaba en paz. Pero yo tenía que hacer todas estas cosas para que yo pudiera hablar de realmente quién es Jesús, de lo que Jesús había hecho en mi vida. No fue fácil para mí. Tuve que hacerlo. Y Dios empezó a mostrarme favor, empezó a abrir puertas. ¿Sabes? Quizás Dios te está hablando a ti ya por mucho tiempo y te está pidiendo que tú empieces a hacer ciertas cosas. Quizás Dios te está pidiendo que te reconcilies ya con ciertas personas con las cuales te has alejado. Quizás Dios te está pidiendo que des un paso de fe, que empieces a servir a Dios en otra capacidad, que te pongas a disposición de las manos de Dios. Quizás Dios ya te está hablando hace mucho tiempo para que tú puedas ser usado por Él. ¿Tú sabes cuántas personas el día de hoy viven con depresión? ¿Cuántas personas el día de hoy viven sin esperanza? ¿Cuántas personas están viviendo en las calles y piensan que no hay esperanza para ellos? Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, pero para que Dios lo haga nosotros tenemos que creer y confiar en Él. Cuando Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos algo, debemos hacerlo para ver en realidad el favor de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos. Pero para esto tenemos que creerle y confiar en Él.